en uso de la palabra el diputado Alejandro Cacase, que comparte el tiempo de dictamen con el diputado Laspina. Diputado Tetaz, ¿se puede acercar un minuto? Gracias, presidenta. Escuché atentamente el informe que dio el diputado Heller. Es cierto que hay muchos proyectos presentados por nuestra bancada sobre el tema de ganancias, pero esos proyectos lo que buscan corregir es algo primero que el gobierno no nos aceptó durante estos 4 años, que fue la actualización por inflación del mínimo a partir del cual se paga ganancias y que ha hecho que más y más trabajadores durante el tiempo queden incluidos en eso. Él hacía historia de esto sobre la cantidad de trabajadores registrados que quedan incluidos en el impuesto a las ganancias, y le quiero decir que si mira para atrás completa esa serie, porque parece que hay una memoria selectiva solo entre el año 2015 y 2019, el récord histórico de trabajadores que pagaron ganancias fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con 2.800.000 trabajadores que estuvieron sometidos al impuesto en el año 2013. Ahora, no se trata simplemente de cuántos trabajadores están sometidos al impuesto, sino también de cuánto pagan. Y esto es lo que nosotros hemos buscado corregir, estableciendo mayor progresividad en las alícuotas. Porque acá nosotros tenemos un impuesto a las ganancias diseñado de manera tal que alguien o no paga o de repente tiene que ya pagar el 27-35% del impuesto. Y eso es lo que está mal. Prácticamente todos los países en el mundo tienen impuesto a la renta, a las ganancias o al ingreso. En prácticamente todos esos países en el mundo, quienes son trabajadores en relación de dependencia contribuyen al Estado a partir de ese impuesto. ¿Por qué? Porque se entiende que es el impuesto más progresivo, más justo, el impuesto que le cobra menos a quienes menos tienen y más a los que más tienen, y por eso la mayoría de los países avanzados lo tienen como el principal impuesto para su recaudación. Ayuda a mejorar la distribución del ingreso. Cuando vemos las democracias europeas, a partir de lo que cobran de impuesto a la renta, logran bajar sensiblemente la desigualdad en la distribución del ingreso. Hay países, ¿no?, sin ir más lejos, el caso de Alemania, que antes de distribuirse el dinero de impuestos y transferencias tiene tanta desigualdad como tiene la Argentina, algo que puede parecer curioso el dato, pero corrige esa desigualdad por tener un impuesto a la renta que después distribuye adecuadamente. Por el otro lado, un país como el nuestro, que depende tanto de los impuestos al consumo, como el caso del IVA, depende de impuestos distorsivos para recaudar, como es el caso del impuesto al cheque, y ni que hablar ingresos brutos de las provincias, y los más de 40 impuestos federales y los más de 160 impuestos, junto con los provinciales y municipales que hay, generan una maraña de nuestro sistema impositivo que lo hace profundamente regresivo. Entonces, cuando se aplica todo nuestro sistema de impositivo y de transferencias, apenas se toca la desigualdad en la distribución del ingreso medida por el cociente Gini. Esto por una mala estructura tributaria que tenemos. Ahora, sobre 41 impuestos federales que podríamos reformar. Hoy en una entrevista un periodista me decía, tenemos que empezar por algún lado. Sí, podemos empezar por cualquiera de los otros 40. Aquellos que son distorsivos, aquellos que son regresivos, aquellos que perjudican más a los que menos tienen. Fijémonos que el universo de los trabajadores al que hacían referencia. Primero tengamos en cuenta, presidente, que hay 40% de los trabajadores argentinos que no están registrados, trabajan en negro. Con esta medida no los ayudamos en absolutamente nada y ellos son los que se encuentran entre los deciles más pobres de la población. Tomemos también de los trabajadores que están registrados en blanco. A más del 80% de esos trabajadores esta medida no les impacta en nada. Aquellos que cobran 200.000 pesos, 300.000 pesos, esas familias que luchan para llegar a fin de mes y para poder cubrir la canasta básica de bienes y servicios en sus familias, esta reforma que impulsa el gobierno no le afecta en absolutamente nada. Entonces, por eso decía, no se trata solo de cuántos pagan, sino de cuánto pagan. No podemos tener un impuesto que pasa directamente, el que paga, pagar 27, 35, cuando en otros países
es cierto, empiezan de un umbral de 2 salarios mínimos, pero empiezan pagando 1, 4, 5, 9%, pero contribuyen. Y obviamente son los altos ingresos los que pagan ese 27 o 35%. Hay algunas cosas que dijo el diputado Heller que llaman la atención. Por un lado, hablaba de la pérdida del salario. ¿Cuánto pierde el salario con la inflación que estamos teniendo hoy? Estamos teniendo 124% de inflación interanual. En un solo mes hemos tenido 12,4% de inflación y eso evidencia que el salario está claramente perdiendo contra la inflación, al igual que pierden los jubilados o pierden los demás que tienen ingresos fijos en este país. Y él hacía un relato de el anuncio de medidas. ¿Sabe qué, Presidenta? La gente ya ha observado cuál es la dinámica de esos anuncios. Lo ven al ministro Massa salir en conferencia de prensa y dice: les voy a dar ahora un aumento, una suma fija, un bono o algún otro tipo de transferencia, y después cuando llegan al supermercado o al almacén ven que los precios subieron más que ese anuncio o ese bono que se otorgó, lo cual implica claramente una pérdida en términos reales del ingreso de los trabajadores y de todos los ciudadanos argentinos. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Y por qué nos preocupa el tema del déficit fiscal? Nos preocupa porque cuando se hace una medida que no está adecuadamente compensada ni por una baja del gasto ni por una suba de los ingresos, después el gasto se produce igual, el Estado no recauda los impuestos para pagarlo, no se puede endeudar tampoco para financiarlo y termina emitiendo dinero para poder financiar ese gasto. Pero no estoy especulando con algo que podría no pasar. Es lo que pasa todos los días en la Argentina. Se emite y emite dinero para financiar el gasto público y entonces lo que se da con una mano se lo saca del bolsillo el mes siguiente con la inflación. Y esa dinámica ya está absolutamente clara para todos. Entonces es de una absoluta irresponsabilidad que nosotros aprobemos sobre la finalización de un gobierno una reforma tributaria para que impacte en el próximo y que profundice el déficit fiscal en la Argentina. Preguntaba el diputado Heller por qué es electoralista. Bueno, para mí es tan evidente que no hace ni falta explicarlo, pero yo le contesto. Es electoralista, diputado, porque en 4 años de gobierno nunca presentaron una reforma tributaria sobre este impuesto. Por el contrario, aumentaron 20 impuestos desde la ley de emergencia en adelante. Sí, me dirijo a la presidencia, disculpe. Presidenta, durante este gobierno, desde la ley de emergencia en adelante, aumentaron 20 impuestos, uno sucesivamente tras otro, incrementaron la presión fiscal y solo tras perder las elecciones, ser derrotados y quedar terceros, ahora proponen una reforma fiscal que se aplica para el próximo gobierno cuando ya no están. Entonces dígame si eso no es electoralista e irresponsable y antidemocrático, porque fija la política tributaria para el próximo gobierno que debe ser elegido en las urnas el 22 de octubre o eventualmente en noviembre de este año. Eso es electoralista, evidentemente electoralista. Él decía altamente progresivo. No es altamente progresivo, este es el impuesto más progresivo de todos. Está hablando solo del 15% de los trabajadores registrados, que son los que más ganan. No es cierto tampoco que todo se vuelve al consumo. Yo entiendo que una familia que gana 200.000 pesos, si le devolvemos impuestos, eso se vuelca inmediatamente al consumo. Una persona que cobra 1,5 millones de pesos, algún grado de capacidad de ahorro tiene, no se vuelca enteramente al consumo. Y fíjense cómo lo reconoce, que hasta el propio Massa dijo: no vayan y compren dólares, porque sabe que no es todo lo que se usa para la canasta básica alimentaria ni los bienes y servicios básicos. Dijo el diputado que hay que ir sobre los que más tienen. Y bueno, si precisamente el impuesto a las ganancias lo que hace es eso. Entonces, claramente electoralista, claramente injusto y regresivo, y además, como dije, irresponsable.
Tomemos un dato acá que es el de la Oficina de Presupuesto del Congreso, difundido ayer antes de la discusión en comisión. 0,83% del PBI, casi un punto del PBI cuesta esta reforma, que no tiene en el proyecto, presidente, ninguna compensación con baja de gastos, ninguna compensación de recaudación de impuestos. Pierde el Tesoro Nacional, pierden las provincias. Para dimensionar la magnitud de esta pérdida de recaudación histórica durante esta gestión de gobierno, y estoy hablando solo de esta medida, no de todas las demás medidas que ha anunciado el ministro Massa en estos días. Solo este proyecto, 0,83% del PBI. El déficit fiscal previsto para el 2024 es 0,9% del PBI. Es decir, equivale al déficit fiscal entero de la administración para el próximo año. Entonces, presidente, nosotros lo tenemos muy claro. Frente a un proyecto que no busca mejorar la situación de los que menos tienen, que perjudica a las arcas estatales, que es irresponsable, que es electoralista, que es injusto y que es regresivo, sabemos que es una posición difícil de explicar. Pero eso es a lo que nos han llamado, eso es a lo que nuestro electorado ha votado. Estamos claramente entre dos populismos, presidente. Un populismo que regala a los Papá Noel lo que no tiene y rifando las finanzas del Estado hacia el futuro. Y también otro populismo que habla mucho de la responsabilidad fiscal, pero acá parece que consiente, vota y apoya una medida que hunde las finanzas del Estado. Entre esos dos populismos, presidente, Juntos por el Cambio elige la responsabilidad para con los ciudadanos y para con el futuro de la patria. Gracias. Muchas gracias, señor diputado.